Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Amada familia, que el Señor les bendiga aquí de vuelta con Radio Amanecer en Estudio, súper contentos de poder encontrarnos con ustedes en este espacio que tiene como objetivo el estudio de la Santa Palabra de Dios, poder profundizar en las Escrituras y de forma precisa en el Evangelio de Juan, que nos ha ocupado el último trimestre de este año, ya cerrando prácticamente el año. Aquí seguimos con este maravilloso evangelio, esta semana tocando precisamente los elementos del juicio, crucifixión y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Pastor Matos, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los planes para la ofrenda de gratitud de este sábado? Avanzando, pastor, avanzando. Ya tenemos nuestra ofrenda para como familia llevarla. Cada miembro de nuestra familia ya tiene su sobre y va a ir este sábado junto a adorar a nuestro Dios y a entregarle a Él, que merece toda gloria y toda honra. No solamente una ofrenda, sino entregarnos completamente como familia y de manera individual. En verdad que cada sábado es muy especial, cada sábado es maravilloso. El sábado es un regalo de Dios para nosotros los seres humanos, un día de reposo como presenta la Biblia. Pero este sábado 21 como que tiene un saborcito distinto, pastor. Se siente aún un espíritu más bonito de agradecimiento. Qué lindo que podemos sentirnos tan contentos al dar, al colaborar, al construir, al dar parte de nuestros recursos con el fin de que la obra de Dios siga avanzando en estos grandes proyectos de la iglesia que en República Dominicana, poder ser parte del sostén de nuestra Radio Amanecer, de ser parte del sostén de la construcción de templos. Esta ofrenda hace posible esa chispa inicial de tantos proyectos de construcción a nivel nacional. Usted puede ver cada templo que se inaugura, estas fiestas lindísimas que se hacen allí, el rostro de los hermanos de felicidad. A mí me encanta estar ahí, pastor, en las inauguraciones, te lo confieso. Disfruto bastante esos programas. No tienen que motivarme mucho para ir. Yo estoy muy dispuesto a estar ahí porque me encanta ver la adoración de nuestros hermanos, la felicidad de estar en un nuevo templo que se abre para Dios. Y eso ha estado ocurriendo durante estos últimos días. Ya me dijiste que vas a estar allá en Samaná. Espero que junto con los templos que vas a inaugurar te comas un pescadito con coco en Samaná, pastor. ¿Te parece bien esa idea? Que el Señor te escuche allá, que esos hermanos allá estén escuchando. Lástima que no voy a estar ahí contigo, líder. Pero si te mandan algo para mí, me lo traes, por favor, ¿oíste? Me lo como en el camino. No, hermano, tráeme. Puedes estar seguro de eso. Me puedes traer algo. Ya que no me diste nada de cumpleaños, por lo menos eso tú me puedes traer. Ok. Pero bueno, quiero decir a los hermanos que lo más importante será compartir con ellos allí y juntos gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Y ya el pescadito ahí, bueno, que venga ahí, sería bien también. Bueno, familia, vamos a orar para iniciar el estudio en esta hora. Padre querido, muchas gracias, te alabamos en esta hora. Gracias porque en ti podemos estar felices. Gracias por todo lo que suples. Gracias por todas las maravillas que hemos visto este año. Llegar a esta hora, a este día, a este momento es un gran privilegio que nos has dado y te glorificamos por eso. Ahora, al estudiar sobre la resurrección, este evento tan importante, te pido que nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pastor, estamos en la lección de esta semana. Quiero repasar el título de la misma y también el verso de memoria. Sí. La hora de la gloria, la cruz y la resurrección es el título general de la edición de esta semana, y el texto de memoria el pastor David Uribe nos lo va a decir en este momento. Entonces Pilato le dijo: luego, ¿tú eres el rey? Respondió Jesús: tú lo has dicho, yo soy el rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Juan 18:37. Te doy 6.5, pastor. 6.5. Ya ustedes saben lo que él dijo ayer, así que no se preocupen por eso. 6.5. Así que eso es lo que has sacado en tu memorización del versículo del día de hoy. Hoy la tumba vacía. La tumba vacía, vamos a leer Juan capítulo 20 desde el versículo 1
hasta el verso 7, Juan 21 al 7. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, y no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Interesante, pastor. ¿Qué importancia tiene para nosotros lo que se describe en estos versículos? Estos versículos de manera clara nos presentan que la tumba en la cual Jesús fue colocado aquel viernes luego de ser crucificado quedó vacía. Jesús reposó todo el sábado como realmente había sido profetizado. Jesús, el que nos creó al principio, reposó el séptimo día. Y aquí, luego de su obra creadora, ahora también en su obra redentora, reposa en la tumba todo el sábado y temprano, el primer día de la semana, resucita, quedando la tumba vacía, dando evidencia de que su obra había sido completada y lo que él había dicho de que iba a resucitar al tercer día realmente se había cumplido. Me llama la atención, dentro de tantos detalles que estaremos mencionando, me llama la atención aquí en el verso que dice el versículo 7 que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. En el deseado de todas las gentes, Elena de White dice que los discípulos se dieron cuenta que el maestro había resucitado por la manera en cómo habían estado colocados los lienzos y toda aquella envoltura en la cual él había sido envuelto al ser enterrado en la tumba. El maestro era muy cuidadoso y ordenado en todas las cosas. Y hablando acerca de la importancia del orden y de la organización, Elena de White nos presenta que ellos se dieron cuenta por esa manera como el maestro había organizado los lienzos, que realmente él había resucitado, que él realmente había cumplido lo que se decía acerca de él y que al tercer día iba a salir de la tumba victorioso sobre la muerte. Bueno, aquí nos encontramos, pastor, con un relato que va a eclipsar y hacer olvidar de alguna manera todo el dolor que se sintió a la hora de la crucifixión de Jesús. Cuando uno viene de un momento muy doloroso y de repente todo ese dolor se vierte en felicidad, como que la felicidad se aprecia más. Es, por cierto, lo que los humanos normalmente entendemos por un concepto de bienestar. Es la suspensión de lo malo, del dolor. El cielo no será así, por cierto. El cielo será de felicidad en felicidad. Es simplemente algo que ni siquiera podemos imaginar del todo, que será cada día ser más felices, y no porque se nos resuelva un problema que tengamos, porque ya todo problema estará resuelto. Pero aún con todo problema resuelto, cada día será un día más maravilloso en el cielo. Pero acá nos encontramos ahora, luego de un Cristo que fue muerto vilmente, que fue crucificado, y estamos hablando de la peor de las muertes, que fue bajado con prisa de la cruz para ser enterrado, porque ya llegaba el sábado. Y es bueno entender esto para aquellos que de repente quieren crear conjeturas en cuanto al día que Jesús murió y resucitó. Cristo muere un viernes. La Biblia es claramente estableciendo esto, ya que al siguiente día era sábado. La Biblia señala esto con mucha propiedad en los evangelios. Entonces, esto conllevó que las mujeres, que ya mencionábamos, elemento prominente que tenían en el ministerio de Jesucristo, fueran el domingo en la mañana para terminar los trabajos propios de embalsamar, por usar un término, de condicionar, de colocar los aromas del lugar que tanto Nicodemos como José de Arimatea habían provisto, y era una cantidad tan grande que parecía el entierro de un rey. Siendo que no pudieron hacerlo bien el viernes, reiterando
reitero, porque fue enterrado muy rápido. Estas mujeres, junto con Pedro y Juan, que también iban de camino, fueron a la tumba para hacer esto. ¿Qué sucede en los versículos 1 al 7? ¿Qué importancia tiene esto para nosotros según se describe en esos versículos? Si solo tuviéramos esos versículos del 1 al 7, aún allí no se está diciendo qué pasó con Cristo. Simplemente el cuerpo no está ahí. O sea, lo que está pasando en los versículos 1 al 7 es que Cristo no aparece. O sea, el cuerpo se ha perdido, el cuerpo no aparece. La ropa en la que estaba envuelto está dobladita, pero Cristo no está allí. O sea, el cuerpo se ha extraviado. Y es lo que sucede con María, que incluso se va en lágrimas. Imagínense cuánto lloraron estas mujeres desde el viernes. Y seguía llorando el domingo. Y si algo de esperanza quedaba, por lo menos ver el cuerpo y poder colocar los ungüentos del lugar, usted nota que tampoco aparece un cuerpo y aún más lágrimas para María, y llora de forma desconsolada. Así que los textos aquí están presentando la realidad de lo ocurrido cuando el cuerpo no aparece. El autor de la guía de estudio escribe: María Magdalena fue una de las primeras en llegar al sepulcro. Corrió a contar a Pedro y a Juan lo que había visto. Los dos hombres corrieron hacia allí. Juan se adelanta a Pedro, obviamente era más jovencito, y llegó primero. Se inclinó, miró adentro y vio los lienzos con los que habían envuelto a Jesús, pero no entró. Pedro, en cambio, entró y vio los lienzos. Vio también el lienzo que había estado sobre la cabeza y el rostro de Jesús, pero no estaba con el resto de los paños, estaba doblado y puesto aparte. Interesante, pastor, la manera como Juan presenta aquí estos detalles, la manera en que María Magdalena llega al sepulcro, ve, inmediatamente va y da las buenas nuevas. Como bien dices, estos textos todavía no ejemplifican, no nos dicen qué ha pasado con Jesús, pero al meditar en los detalles que nos presenta el deseado de todas las gentes, nos damos cuenta que por esa manera en que se habían doblado los lienzos, aquel manto en que Jesús había sido envuelto, indicaba realmente que el Maestro había resucitado. Los versos 8 al 10 de Juan capítulo 20, Juan 20, 8 al 10, ahí encontramos una pregunta que está allí en el texto: ¿qué implicaba el paño puesto aparte y doblado? Versos 8 al 10 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Bueno, interesante lo que el texto presenta de un Juan que cree. Dice ahí la palabra algo de Dios. entendió. Sí, algo entendió, algo comprendió, pero aún no se había quitado completamente el velo de lo que había pasado. Y entonces es lo que va a ocurrir más adelante, precisamente en toda esta narrativa que presenta la palabra de Dios. Obviamente es la resurrección de Cristo lo que ocurre. Lo único que en la lección quede suspenso para mañana, pastor. Pero el asunto es que Jesús resucitó. O sea, lo que el texto está presentando, la narrativa de Juan, es todo un relato con detalles de cómo ocurre el domingo en la mañana y cómo se da el evento de que ellos conozcan que ya Cristo está vivo nuevamente. Fue muy extraño para María Magdalena y para el mismo Pedro llegar y ver no solamente la tumba vacía, sino a los guardias que no estaban, porque era una tumba que realmente debía había ser quedado custodiada. Exactamente. Al llegar María y ver la tumba sin los guardias y luego ver la piedra movida y el sepulcro abierto, eso fue muy impresionante para ella, a tal punto que sin entrar se devolvió corriendo a decir a los discípulos que algo había acontecido, y lo que le dijo que había acontecido era que se habían robado el cuerpo del Maestro. Así es, así es. Después de que Pedro entrara en el sepulcro, entró también Juan, según ya leímos en Juan 20, versículo 8. Dice que entró, vio y creyó. ¿Por qué el hecho de ver los lienzos en la tumba y el paño del rostro puesto a un lado y doblado hizo que Juan creyera que Jesús había resucitado? Para responder esta pregunta es necesario reflexionar en primer lugar acerca de por qué la tumba estaba vacía. La respuesta más común sería atribuir aquello a los ladrones de tumbas. Pero esta explicación no es satisfactoria, al menos por tres razones. En primer lugar, Mateo dice que la tumba estaba custodiada, Mateo 27, 62 al 66.
lo que hace imposible la opción del robo. Segundo, los ladrones de tumbas suelen robar objetos de valor, no cuerpos en estado de descomposición. Y tercero, los ladrones de tumbas tienen prisa y no doblan los lienzos de las tumbas. No es de extrañar, pues, que cuando Juan vio el paño doblado, creyera que Jesús había resucitado. Muy interesante estos argumentos, pastor, porque aún hoy, y usted puede leer esto en algunos evangelios, los fariseos, el sacerdote de entonces, quisieron hacer correr la voz de que el cuerpo de Jesús se lo habían robado. Incluso pagaron a los soldados que vieron a los ángeles que lo enceguecieron y cayeron como muertos ante el temblor que se produjo cuando la piedra fue quitada de la tumba de Jesús y Cristo fue llamado para salir y tomar su vida nuevamente y resucitar porque es Dios. Esta gente cayeron al suelo. O sea, algo sabían los soldados que había acontecido con claridad por lo que había sucedido, que el cuerpo no había sido robado, sino que Cristo había resucitado, pero pagaron para callar y pagaron para hacer correr el rumor de que el cuerpo se lo habían robado y que Cristo no había resucitado. Pero estas evidencias que se presentan acá denotan esto. No sé cuántos de las personas que nos escuchan son agricultores, pastor, pero yo he visto en la propiedad, por ejemplo, donde tengo algunas cosas sembradas, y personas que me han contado cuando ando con ellos, tal vez en el campo o algún lugar, cuando un ladrón se roba una mata de plátano, no corta la mata, además se lleva el racimo, líder, o la deja doblada, pero nunca la corta bonita ni nada de eso, porque tiene prisa para robarse lo que no es de él. Y me encanta el argumento que usa el autor para describir lo acontecido en la tumba. El hecho de ver esos lienzos doblados allí denota que se hizo con tiempo, no había prisa. O sea, Cristo resucita, se doblan los lienzos con cuidado y luego Jesús sale momentáneamente de la tumba hasta encontrarse con María, como ya veremos en el día de mañana. Pero la resurrección se ha producido. Lo que se había tornado en un llanto terrible, en pocos minutos se va a tornar en una de las más grandes felicidades alguna vez experimentada. El dolor que tenían los discípulos, el sufrimiento que habían pasado al ver a su maestro muerto, todo esto va a cambiar. Y si bien es cierto que la resurrección de manera inmediata no le va a hacer entender del todo lo que ahora le corresponde hacer, esto se va a aclarar un poquito más ya en el libro de Hechos, capítulo 1, pero ya ellos van a entender un poquito más lo que Cristo vino a hacer, la misión de Jesús, de cómo se consumó su misión con su muerte y de cómo ahora la resurrección nos da a nosotros también el privilegio de resurrección y de cómo esa resurrección de Cristo también es mi resurrección y evidencia de que si muero antes de Jesús llegar, yo también seré levantado de la tumba en el nombre del Señor. La orden del ángel de venir a Jesús y decirle, hijo, tu padre te llama, levantarlo de entre los muertos, fue realmente una obra gloriosa donde las fuerzas del mal quedaron totalmente derrotadas. Con la muerte de Cristo y con su resurrección, verdaderamente quedaron derrotadas las fuerzas malignas. Y es allí donde se hace evidente las palabras que el mismo Jesús dijera, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él vino realmente a cumplir un propósito. La muerte y la resurrección de Cristo no son más que un fiel cumplimiento de lo que ya había sido profetizado y establecido en las Escrituras que iba a acontecer acerca de la vida del Mesías. Cristo resucitó para darnos vida. Y si Él nos resucitó, vana es entonces nuestra esperanza, dijo el apóstol Pablo. Desdichados somos. Si Cristo no murió los hombres, entonces todos somos desdichados. Pero damos gracias a Dios porque realmente Él murió y resucitó. Y es en su resurrección que nosotros realmente tenemos la esperanza de también, a pesar de que la muerte nos toque a nosotros, en algún momento nos toque morir, damos gracias a Dios porque tenemos la esperanza de la resurrección. La María Magdalena, al decirle a los discípulos que el maestro había sido robado, que habían robado el cuerpo del maestro, estaba realmente diciendo esas mismas palabras, dijeron los líderes religiosos a los guardias que fuera esas las palabras que le dijeran a Pilato, digan que el cuerpo fue robado. Pero realmente no fue así. Sabemos y entendemos que el maestro resucitó y con su resurrección
trajo esperanza de la vida eterna a todo aquel que también cree en Él y cree que Él resucitó de los muertos y que reina y vive por siempre. Damos gloria a Dios por este relato tan maravilloso, esta narrativa del Evangelio de Juan. Aquí estamos, como ya saben, en Radio Amanecer en Estudio, hoy estudiando el tema La tumba vacía en el contexto de la penúltima lección que nos corresponde ya para este trimestre en el Evangelio de Juan. Y hay un pensamiento, Pastor Matos, en el deseo de todas las gentes, en la página 714, donde leo: por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio y tortura había terminado. Al llegar el sábado, con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó durante las horas sagradas del sábado. Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación, cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, según Génesis 2:1. El Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención, y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. Y ese gozo precisamente era porque Cristo ya había vencido. Y ya la tumba no podía sostener ni retener a aquel que murió por nosotros, pero sin pecar. Aquel que pagó el precio, pero vivió una vida santa. La tumba no podía retenerla. La muerte no puede sostener ni contener la vida. Y pronto el Salvador volvería a abrir sus ojos como lo había prometido al tercer día. Y si bien es cierto que algunos se complican, pastor, pensando en el concepto de los 3 días, recuerde que estamos hablando de un término inclusivo. O sea, Cristo estuvo el viernes en la tumba, descansó todo el sábado y se levantó en el domingo. Así que 3 días en el contexto de la forma que se databa en ese entonces los días, para que podamos entender que fueron 3 días que Cristo estuvo en la tumba y no nos compliquemos tanto en entender lo que el texto está presentando. Nuestro Salvador ese domingo de mañana se levanta de la tumba y aunque aún la lección de hoy no está expresando todo lo ocurrido, pero sí la narrativa es bien clara. Cristo cumplió su promesa. Cristo pagó el precio de nuestra redención. Cristo hizo todo lo que estaba estipulado que hiciera. La tumba no le retuvo. Y por más que se levantaran cuestionamientos en torno a un cuerpo desaparecido, el cuerpo no terminó desaparecido porque apareció. Y lo veremos ya en el día de mañana cómo Cristo transformado ahora se aparece frente a María y cómo se parece a los discípulos y cómo se aparece a más de 500 presente el apóstol Pablo y cómo la resurrección se llevó a cabo como un elemento de consumación de esta obra de salvación por nosotros. ¿Por qué seríamos los más desdichados de todos los hombres, como presenta Pablo en 1 Corintios 15:19, si realmente solamente esperáramos en Cristo para esta vida? Porque la gloriosa esperanza de la resurrección no sería posible y los muertos en Cristo no resucitarían si no fuera por la resurrección de Cristo. Por la resurrección de Cristo tuvo lugar aquel primer día de mañana y la tumba quedó vacía en presencia de María Magdalena, de Pedro y de Juan. Los soldados romanos pudieron presenciar la salida de Cristo de la tumba poco antes y cayeron como muertos por la manifestación deslumbrante de la gloria de Dios. De hecho, los mismos soldados estaban tan asombrados por la presencia de aquel ángel que se presentó ante la tumba que cayeron como muertos. Hoy nosotros también tenemos el testimonio de aquellos discípulos que testificaron de la obra de la resurrección de Cristo cuando se le apareció. Y es realmente a través del testimonio escrito que tenemos en las Escrituras y a través del testimonio histórico que nos dan evidencia de que Cristo resucitó, y a través de su resurrección nosotros también hoy podemos estar seguros y tener la esperanza de que aún la muerte nos arrebate a un ser querido o nos llegue a cada uno de nosotros, podemos estar confiados que Dios nos devolverá la vida.
Damos gloria a Dios porque adoramos a un Dios vivo. La tumba está vacía, familia. Muchas religiones fijan su vista en seres humanos que están ahí, sepultados. Pero nuestro Dios, que no es cualquiera, nuestro Dios encarnado, resucitó. La tumba no pudo contenerlo y pronto volverá a buscarnos, volverá a buscarte a ti. Y qué linda promesa tenemos, qué linda esperanza tenemos en este fin de año, saber que nuestro Dios se levantó. Ese niño que nació y murió, resucitó, está en el cielo, intercede por nosotros y muy pronto, como prometió en Juan 14, volverá por nosotros a buscarnos. Te damos gracias, Señor, en esta hora porque nos das la oportunidad de confiar en la obra que completaste al morir y resucitar en esta tierra. Gracias porque a través de la historia otros personajes y líderes religiosos que hoy se proclaman y se han proclamado como Mesías están en sus tumbas, pero tú resucitaste, tu tumba está vacía. Hoy intercedes y has prometido volver pronto a buscar a tu pueblo. Ayúdanos a creer y a confiar cada día en esa promesa y vivir con la esperanza de la vida eterna. Gracias, Padre, bendícenos y bendice a cada radio oyente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.